una experiencia de crisis. Es el punto de partida desde el que nos invitan a reflexionar los obispos. Sin duda no es una mirada ingenua, es verdaderamente una visión de profesionales, de especialistas, no solo de los obispos como pastores, sino de los equipos que ellos mismos construyen o constituyen o convocan para ayudarles a comprender la realidad. Porque es importante tener clara esta perspectiva. Es la realidad en la que vivimos, en la que existimos, en la que estamos y la que estamos llamados a comprender. Pero no desde una perspectiva negativa o simplemente sociológica, sino desde una experiencia de esperanza cristiana, de fe cristiana, porque es una realidad que estamos llamados a asumir para transformarla desde la misión evangelizadora. De tal manera que el acercamiento que haremos a esta realidad que los obispos nos proponen reflexionar no es una experiencia o no debería de ser una reflexión académica, sino una reflexión que intente ser lo más pastoral posible, es decir, con ojos de fe, con ojos de esperanza, porque son las realidades a las que queremos llevar el Evangelio. De entrada dicen pues nuestros obispos que estamos ante una crisis antropológica cultural y ellos en el documento, en el PGP, encuentran un núcleo fundamental de nuestra realidad, es decir, la característica nuclear, central, característica de nuestra realidad, y ellos a esto le llaman núcleo cultural. El núcleo cultural, es decir, la característica de nuestra realidad. Y lo ponen como algo desafiante. ¿Por qué? Porque ellos identifican este núcleo en esta frase: la negación de la primacía del ser humano. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que ya no es la persona en su dignidad, en su condición de criatura, imagen de Dios, la que importa. Ya no es la persona la que está en el centro. En nuestros días son otros factores, otras características, otros valores, y me atrevo a decir valores entre comillas, los que resultan importantes. Y yo creo que de entrada podemos alcanzar a vislumbrarlos nosotros, esos valores: la economía, la política y otros rasgos sociales. Ya esta realidad que mencionan nuestros obispos en el PGP ya aparecía desde documentos del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. Ahí menciona él esta negación de la primacía del ser humano. Y después de esta afirmación, el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el número 53, nos presenta lo que él llama como cultura del descarte, que aquí lo tenemos escrito en el número 53 de la Evangelii Gaudium. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar, ¿verdad? Totalmente contrario a un principio de ética, ¿verdad? Donde el hombre jamás es un medio, es un fin en sí mismo. Ahora se vuelve el medio, el ser humano, por el cual se consiguen otros fines. Es decir, no está la sociedad organizada para el bien del hombre, sino el hombre organizado para el bien de la sociedad. Hemos dado inicio, dice el Papa Francisco, a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata, fíjense, ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo, con la exclusión que queda afectada en su misma raíz, la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Dice el Papa que si bien ya teníamos una situación trágica, ahora es terrible. ¿Por qué? Porque antes podíamos decir que había zonas o personas en dimensiones de periferia o sin poder, pero sin embargo formaban parte de la sociedad y de la dinámica social, a niveles de periferia existencial, pero seguían formando parte. La gravedad de nuestro día o de nuestro tiempo es que ya ni siquiera se forma parte, simplemente se es excluido, ¿verdad? Y esa cultura del descarte se vuelve evidente en aquellas personas que socialmente no se consideran productivas. Hay un criterio social de valoración de la persona desde su capacidad eficiente, pero eficiente económica, política y técnica. Es decir, la persona que se vuelve parte de esa dimensión de la cultura del descarte es aquella persona que bajo los criterios sociales no aporta, de una tecnocracia, ¿verdad? No aporta ni a la economía,
ni al trabajo, ni a la fuerza política, porque no está capacitado ni para cumplir deberes, mucho menos para exigir derechos. Y en este contexto, dimensión social, entra todo el tema del aborto, de la eutanasia, de todas estas prácticas discriminatorias que son más bien ya, dice el Papa Francisco, de descarte, donde ya no aportan, entonces los rechazo, los olvido completamente. En el siguiente diseño, en la siguiente presentación, abordamos un poquito más esta idea de tratar de, no sé en que la pongan porque no me acuerdo exactamente qué dice, entonces ahí está. Bueno, hay una frase que hemos conocido desde este pensador Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. La intención inicial, y aquí recurro no a autores filosóficos, sino a autores de la teología moral, que dicen que la frase inicialmente va más en el sentido del hombre, la medida de todas las cosas, desde su dignidad, no desde su voluntad de poder. Y normalmente o desgraciadamente en algunas reflexiones ideológicas o en algunas presentaciones ideológicas, el pensar que el hombre es la medida de todas las cosas es lo que él pueda hacer es lo que importa, lo que él quiera hacer es lo que importa. Entonces el criterio de actuar, el criterio de decisión se vuelve lo que conocemos como voluntad de poder, lo que quiere y lo que puede. Si no puedes, entonces no sirves, entonces no aportas. Ese es el pensamiento de fondo en una cultura de descarte, en una crisis donde el ser humano ha perdido su primacía. ¿En qué radica la primacía de la persona? En su dignidad. Para nosotros como creyentes, en su creaturalidad, es decir, en su condición de imagen y semejanza de Dios, sin importar las características accidentales que acompañen a su persona. Y por características accidentales pensamos en su salud, en su economía, en su condición laboral, en su condición cultural, en su condición religiosa, en nada. Todo aquello que puede ser o no ser de nuestra persona no es lo que nos hace valiosos. Nos hace valiosos simplemente nuestra condición de persona. Sin embargo, en esta crisis antropológica y cultural que describe nuestros, iba a decir nuestros papas, nada más tenemos uno, nuestros obispos, dicen lo que importa no es la persona, sino aquellas características que adornan su persona, que son, pero pudieran no ser, porque pudieran ser totalmente distintas. Sin embargo, en esta crisis pareciera que eso es lo que le da valor a la persona, ¿verdad? Sin embargo, nuestra experiencia de fe, obviamente, o de cualquier humanismo o antropología sana, ¿verdad?, nos hace descubrir y valorar, descubrir, mejor dicho, el valor peculiar de la persona humana, simplemente por su condición humana. Ahora, nuestros obispos, avanzando en la reflexión, también tratan de describir esta época como una situación, una crisis de cambio, es decir, una época de cambios. Y con mucha, me parece a mí, que con mucha humildad y realismo dicen, son tantos, tan rápidos y tan profundos los cambios que hay que ser honestos, no logramos comprenderlos. Y como no los logramos comprender, no los logramos primero reconocer todos. Los signos de este cambio que vamos reconociendo, no siempre logramos comprenderlos. Y cuando no comprendemos una realidad, ¿qué es lo que pasa? No sabemos reaccionar, no sabemos darle respuesta. Y en muchos campos, en muchos sentidos, de todo lo que esta crisis está tocando en la realidad social y de nuestro país, en la realidad cultural, hay signos que todavía no logramos comprenderlos, hay signos que los alcanzamos a ver, pero pensamos que son realidades que están muy alejadas de nosotros, y hay otros que nos llegan precisamente de sorpresa, y como no los comprendemos del todo, dicen los obispos, no siempre hemos sabido responder de la manera adecuada, y en ocasiones ni siquiera imaginamos una respuesta indicada para esta situación, ¿verdad? Y dicen además, hay que sumarle esta parte. Para los jóvenes, estos signos o estas realidades que los obispos nos presentan como signos de crisis, para los jóvenes
son signos naturales, son realidades normalizadas para ellos. Lo que a nosotros de cierta edad o de cierta generación nos parecen signos de crisis, lo más grave es que para las generaciones más jóvenes son realidades normales. Incluso si nosotros como adultos podemos ponerles, es que eso está mal, y nosotros nos basamos en una costumbre asumida casi en automático por la educación cultural, un niño o un adolescente nos va a preguntar por qué está mal, cuál es el problema. Y para ellos, los obispos, ese ya es un signo que tiene que llamarnos la atención. ¿Cuáles son los signos que nos plantean los obispos en los que, o los campos en los que se dan signos claros de esta crisis? Son algunos. Aquí tenemos inicialmente una transformación cultural. Estamos viviendo, dicen los obispos, el olvido de la riqueza de los patrimonios culturales específicos de cada pueblo y de cada comunidad. Vivimos un proceso globalizador o globalizante que no solamente toca el tema económico, sino también alcanza el tema cultural. Una transformación cultural impulsada fuertemente por los medios de comunicación, que son muy buenos, son muy provechosos. Acá en México ya alcanzamos a ver novelas turcas también, que ni conocíamos, es decir, tienen provecho. Nos llega la información al instante. ¿Cuánto se tardaban antes en darse cuenta de lo que comenzó hace años entre Rusia y Ucrania? Hoy lo supimos al momento. Lo que comenzó hace tiempo entre Israel y la Franja de Gaza, lo supimos al momento que comenzó. Es decir, hay una información, pero en ese poder o en esa capacidad informativa se está dando también una transformación cultural. Y a través de los medios de comunicación, dicen nuestros obispos, se quiere imponer una cultura única, con características peculiares ideológicas, ¿verdad? Es decir, se va masificando. ¿Cuál es el problema en esta transformación cultural? Es, por un lado, la masificación, es decir, el olvido del individuo a favor de la masa, es decir, de la colectividad de un grupo, donde perdemos y olvidamos nuestra individualidad, nuestra particularidad, nuestra singularidad. Pero por otro lado, también se ve el creciente individualismo, el aislamiento, la falta de conexión cultural comunitaria. En ese proceso de generalización o de globalización cultural, de transformación cultural, olvido mi pertenencia a una comunidad específica, donde me puedo sentir orgulloso, miembro, promotor, ¿verdad? Y difundir mis propios valores. Es decir, me vuelvo yo un ser individual, independiente, donde importo yo, mis necesidades, mis antojos, mis gustos, y ya no importa el bien común. Ya no importa. Y lo vemos en cosas tan prácticas y tan sencillas, que podemos cuidar el aseo de nuestra casa, pero podemos salir a la calle y tirar basura sin ningún problema. Puedo pensar en lo que a mí me gusta escuchar de música y lo disfruto, pero no pienso que al vecino no le gusta mi música y tengo el ruido a todo volumen. Es decir, son cosas que no están tan alejadas, son prácticas, son muy sencillas, que tocan la vida de cada uno de nosotros. En la vida parroquial, en la vida diocesana se manifiestan. La economía es otro signo o es otro espacio donde encontramos signos de esta crisis cultural, ¿verdad? La economía. ¿Cuáles son los signos? Pues hay crecimiento, hay el crecimiento en los índices de pobreza. Cada vez son más los pobres, ¿verdad? Y podemos ir a estadísticas oficiales de las instituciones del INEGI, por ejemplo, aquí en nuestro país, signos de crisis en la salud, signos de crisis en la educación, signos de crisis en la vivienda y en la seguridad. Son problemas fuertes que se dan, siempre se han dado, pero siguen creciendo. Y el hecho de que crezcan estos índices son reflejo ¿de qué?
pues de que no estamos respondiendo de la manera correcta. Y aquí pudiéramos pensar, bueno, pero eso le toca al gobierno como tarea principal, pero el gobierno no existe sin ciudadanos. Entonces, de fondo, la responsabilidad también es responsabilidad ciudadana. Otro espacio en el que aparecen signos de crisis es el tema de la ecología, ¿verdad? Si bien hay una creciente preocupación por la casa común, como dice el Papa Francisco en su reflexión sobre la ecología, siguen apareciendo signos que nos deberían de preocupar y que nos deberían de motivar a cuidar, tareas que empiezan desde nuestra casa. Hay otros espacios también, las tecnologías de la comunicación. Aquí me gustaría detenerme unos minutitos, un poquito más de lo que me he detenido en los otros espacios, porque desde la experiencia en la comunidad o en las comunidades es una realidad grande. Lo ven ustedes en sus casas, lo vemos en las escuelas, lo vemos en los grupos juveniles. El tema de las tecnologías de comunicación son muy buenas. Nos han generado vínculos y canales, mejor dicho, de comunicación importantísimos. Por ejemplo, aquí en la diócesis tenemos la radio, tenemos el periódico Presencia, estamos transmitiendo en vivo por la red, por el Facebook de la diócesis, es decir, tienen sus ventajas. Las conocimos en la pandemia, vimos misa por pandemia, tuvo adoraciones al Santísimo vía digital, es decir, hay cosas muy buenas, hay formaciones, hay cosas que llegan a nuestro alcance, pero un signo de crisis es la ruptura que los medios o las tecnologías de comunicación están generando, es decir, nos están virtualizando. Y hay un signo importante que contemplar: el peso de la realidad virtual sobre la realidad existencial. Pareciera ya que es más importante una realidad presentada desde los canales digitales que la realidad de comunión existencial. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ahorita estamos nosotros juntos aquí y sin embargo al mismo tiempo podemos estar comunicados con quienes no están aquí. Tenemos el WhatsApp, tenemos todas nuestras redes sociales que las pudiéramos estar usando o no en este momento, pero hay una hipervinculación. Y además, cuando se termine este evento, cada quien se va a ir a su casa y cada quien en su casa se va a encontrar con otras personas. Pero si usted se va solo a su cuarto, ¿quién se va con usted? Su celular. Si usted va al baño, ¿quién se va con usted? Su celular. Es decir, si usted va solo en el carro, a veces vamos prestándole más atención al celular que a la vialidad en la que vamos. Es decir, hay una hiperdigitalización donde pareciera que es una realidad, no pareciera, de hecho, es una realidad más presente en nuestras vidas que las mismas personas con las que estamos. A veces hasta comiendo tenemos el celular, comiendo el celular y la otra persona delante de nosotros, a las otras personas comiendo con el celular en la mano. Es una realidad que está cambiando, pero es un signo de nuestros tiempos en los que tenemos que prestar atención. Además, fíjense, esta realidad ha generado cambios importantes. Yo me acuerdo el año pasado, lo pongo a manera de ejemplo, sobre el peso de la virtualidad, cuando, sobre todo en las personas más jóvenes, que no podemos negar que personas de cierta edad, que ya no podemos decir que seamos tan jóvenes, se nos está generando también una dependencia al celular. Y a veces pudiera ser que gastamos más tiempo que algunos jóvenes en las redes sociales. También puede pasar eso. Pero fíjense, pongo un ejemplo, hace 1 o 2 años tal vez, en la comunidad, cuando estaba el curso de confirmaciones de los jóvenes, estaban en el curso callados, aparentemente atentos, pero en cuanto daba el espacio del descanso, todo el mundo se salía al patio con su celular en la mano, los más activos grabando TikToks ahí en el patio de la parroquia, ¿verdad? Donde estaba. Es decir, es un signo, pero es sorprendente. ¿Qué pasa además con ese impacto de la virtualidad en nuestra vida?
¿Que puede ser un espacio que aprovechemos para la evangelización? Sí, pero que implica una creatividad que no siempre la tenemos, ni los dones, ni los medios, ni lo necesario para esa creatividad evangelizadora, que además conlleva algunos riesgos. ¿Qué pasa? Hay una desconexión emocional con la realidad. Nosotros podemos sensibilizarnos con los que tienen hambre en África y le damos me encanta y le damos like y lo compartimos, ¿verdad? Y lo comentamos, pero puede ser que salimos a la calle y enseguida de nosotros hay alguien con hambre, no le podemos dar me gusta, ¿verdad? Ni me encanta, ¿te explico? Pero no somos movidos al compromiso existencial. ¿Y a qué se debe? Que el peso de la realidad de las tecnologías de comunicación están aislándonos, nos están conectando con los ausentes y nos están desconectando con los presentes. Y esa es una realidad que va a afectar nuestro compromiso social como iglesia. ¿Por qué? Porque puede haber muchas voces que se alcen contra la injusticia en redes sociales, pero en el compromiso de ir y hacer algo no se traduce. A veces nos emocionamos porque tenemos 50,000 likes en algo, pero pásalo a la realidad existencial. ¿Irán 50,000 personas? ¿Participarán? No. Pero ¿qué pasa? Que incluso afecta nuestra conciencia moral de gratificación del bien. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, algo actual, la casa de migrantes en El Paso, bueno, que se va a cerrar por algunas situaciones, la casa de migrante de aquí de Juárez hace un comunicado donde encuentra 50,000 likes de apoyo a su toma de postura, pero no hay 50,000 personas que digan, oye, yo ayudo para que la casa no se cierre. Pero ¿qué pasa? Que emocionalmente o en la conciencia moral yo ya me siento en paz porque ya dije que apoyo, ya le di un like. Y en el mejor de los casos, di algún donativo, ¿verdad? Una estrellita en la transmisión en vivo de Facebook, ¿verdad? Entonces, pero parece broma, pero afecta. Y está afectando, está cortando vínculos afectivos, vínculos sociales importantes. Y ahora, ¿quiénes son los que dictan la verdad? ¿Cómo se les llaman? Los que influyen en la verdad social colectiva. ¿Los qué? Los influencers. Si un influencer dijo que eso está bien, ¿qué dicen todos? Que eso está bien. Y está bien, tiene razón, ¿cierto? Pero son ellos quienes dictan. Ya no son los papás, ya no son las autoridades educativas, ya no son las autoridades religiosas las que siguen teniendo peso todos, pero ya no al nivel que se prefiere seguir lo que apareció en una red social que incluso la fuente directa de un suceso o de un hecho concreto, ¿verdad? Y todo esto está englobado, a mí me parece, desde la perspectiva del relativismo, un signo de nuestros tiempos que altera los referentes fundamentales de verdad y de bien. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí cito, fíjense, esta homilía es de el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el día que presidió la misa como decano del Colegio Cardenalicio, el 18 de abril del 2005, en la misa que lleva por nombre Proeligendo Papa Pontífice. Y dijo él: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. A quien tiene por otro lado una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina,
parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no conoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Dice, esto lo decía ya el Papa en el 2005, estamos en el 2024, ¿verdad? Ya estamos en el 2024 y solamente ¿qué ha pasado? Que se ha ahondado la crisis, ¿verdad? Se ha ahondado la crisis en la negación o en el oscurecimiento de los referentes absolutos de la verdad y del bien. En estas dos ideas. ¿Por qué? Porque no existe autoridad objetiva que tenga el valor o el peso según la crisis, o sea, no es que yo esté diciendo eso, sino según la crisis. No hay autoridad o no hay referente absoluto que marque, esto está bien, esto es verdad, ¿no? Eso hoy en nuestros días eso está bien para ti. Y si a ti te sirve, qué bueno, a mí no. Eso es verdad para ti, para mí no. ¿Cuál es el problema grave de esta realidad en la práctica? El relativismo niega toda posibilidad de diálogo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de un diálogo? Encontrar puntos en común, acuerdos. Lo común, el acuerdo nace de una verdad estable, no por una votación. Pero si no existe ese referente de verdad y de bien, ¿sobre qué establezco el diálogo? Por eso hay tanto conflicto en nuestra sociedad, porque lo que yo pienso tiene carta de ciudadanía tan valioso como lo que piensa cualquier otro. En ese sentido, pues sí, todos tenemos derecho a opinar, es cierto. Cuando sabes del tema, si no sabes del tema, pues mejor no opines, ¿verdad? Entonces, pero si sabes del tema, sí tendrías el mismo derecho. Pero una opinión no puede ser igual de verdadera que otra, y mucho menos cuando son opuestas. Porque si son opuestas no se puede ser y no ser al mismo tiempo. O se es o no se es. Entonces, pero como ahorita todo se puede ser, ¿dónde puedo establecer el diálogo, el acuerdo, la verdad si no existe? Y como a mí ya se me reborjaron mis hojas aquí, no sé si el padre David me ayuda avanzando ahí. Ahora, aparece otro signo que es propio de nuestra ciudad, la migración forzada. Es un tema evidente de nuestra ciudad, ¿verdad? Además, nuestro obispo es el encargado a nivel de la conferencia, a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Si no me equivoco, de la migración, de la movilidad. Por aquí pasan muchos migrantes, pero por aquí sufren muchos migrantes. A veces nosotros pensamos que el sufrimiento es que no están en su país. Pues ese es uno, pero también lo que sufren en el recorrido, la trata de personas, la inseguridad, el secuestro, asesinatos, en fin, muchas cosas. Y Juárez es un tema que tiene delante de sí, ¿verdad? La migración forzada. Las megatendencias, dice el documento, hay realidades generalizadas que están avanzando y que pareciera que van a seguir avanzando, que son la continua inestabilidad en el mundo, el fundamentalismo religioso, la desigualdad económica y social. Y todo esto asumado a nuevas ideologías respecto a las familias. Un tema, la ideología de género. Para nosotros nos parece un signo de crisis, lo que decíamos ahorita, para los jóvenes es lo más normal. Y en una cultura relativista, ¿cómo les podemos decir que eso no es normal? O que no es apegado a la verdad de la dignidad de la persona, del ser humano, en un contexto relativista como lo describía ahorita. Y por otro lado aparece este tema de la crisis de sentido. ¿Qué pasa? Todo esto nos ha movido nuestros referentes que le daban sentido o significado a nuestra vida. La familia ha sido metida en crisis. Es decir, ya no siempre, para muchos, ya no siempre la familia es su espacio seguro que le da orientación, que le da identidad. Tenemos una crisis de familia y por lo tanto tenemos una crisis formativa, tenemos una crisis
de valores que se manifiestan en la delincuencia, en la violencia, en la inseguridad, en los altos índices de consumo de estupefacientes, en los embarazos a etapas de adolescentes, a la criminalidad, a que, por ejemplo, jóvenes que ni son jóvenes, adolescentes, se ven inmiscuidos en temas de ser sicarios. Hace no más de un mes, detuvieron a dos, a uno de 16 y otro de 17 años, porque ellos ejecutaron como sicarios a un hombre aquí en nuestra ciudad. Es decir, están en esos temas, forman parte de grupos delictivos de secuestro. ¿Por qué? Porque el referente de la familia ha desaparecido. También habría que reconocer como otro tema en cuanto a la espiritualidad, la crisis religiosa. Es decir, donde la iglesia institución ha perdido esa capacidad de referente que le da sentido a la vida. Es decir, generaciones, no negamos del poder evangelizador, no dudo de la fuerza del Espíritu Santo, que sigue tocando corazones, sigue habiendo conversiones, pero no es ya la dinámica de antes. O sea, y eso hay que reconocerlo, estamos reflexionando como iglesia. Ya no somos, seguimos siendo, pero ya no somos lo que éramos antes. Incluso también inteligentemente, creo, los obispos se hacen referencia a la Virgen de Guadalupe, porque en México podrás no ser católico, pero eres guadalupano. Podrás no ser cristiano, pero el 12 de diciembre la reina es la reina, ¿va? La Virgen de Guadalupe. Entonces, es decir, también ahí tenemos una fortaleza evangelizadora. Pero los referentes han desaparecido, nos hacen sentir, dice, ¿qué pasa? Nos sentimos como huérfanos. Y entonces andamos buscando lo que antes encontramos en la familia, lo andamos buscando en otros lados. Lo que antes encontrábamos en la iglesia, lo andamos buscando en otros lados, ¿verdad? Lo que antes encontrábamos en la visita, en la adoración eucarística, pues vamos a otros lados a ver qué adoramos y en qué encontramos seguridad, porque nos sentimos como huérfanos. ¿Y en qué notamos esto? En que esos referentes han perdido fuerza. En que si usted le dice a un adolescente, es que no, antes el hombre, el varón, hacía esto y la mujer esto, por no poner un ejemplo concreto, por alguna referencia general, ¿qué nos responden? Eso ya no se usa. Es decir, como si aquel valor, que por ser valor es permanente, es inmutable, es eterno, es estable, ya no se usa. Y en el ya no se usa es, ya no le encuentro sentido, ya no le encuentro valor, ya no le encuentro fuerza, ya no le encuentro peso. Y ese es, ya me pasé 3 minutos, ya voy a acabar, ese es un signo de nuestra crisis. Y por otro lado aparece también el rol de la mujer. ¿No lo puse? No, ¿verdad? Ok, pausita tantito. El rol de la mujer. Hay crecimiento, sí, hay reconocimiento, sí. Sigue habiendo muchos signos de rezago, pero yo también me atrevería a decir que hay otro signo importante, no viene en el documento, esto es opinión muy personal, en el rol de la mujer. Sí hay un rol activo positivo de la mujer en el campo laboral, en el campo educativo, en el campo político, al grado de que hoy en nuestros días tenemos 2 candidatas. No, sí hay un hombre, va, pero nadie se acuerda de él. Normalmente en la mente están 2 mujeres como candidatas, ¿verdad? Es decir, hay un rol importante. ¿Sigue habiendo signos de discriminación? Sí, sí lo sigue habiendo, ¿verdad? Lo sigue habiendo en las familias, en el hogar, sí. Sigue habiendo cultura machista, es cierto. Va creciendo la defensa, la igualdad, es cierto. Hay crisis, hay signos de discriminación, sí. Pero creo que también es importante destacar que en nuestros tiempos la mujer también se está viendo inmiscuida en roles no positivos dentro de la sociedad. Y eso no lo podemos olvidar. Hay mujeres también con un rol activo en organizaciones delictivas, en secuestros, en violencia, en asesinatos, en narcotráfico. También eso es cierto. Y también eso es un signo de crisis. Llámenlo referencia cultural o construcción social, si ustedes quieren, que no lo es, porque responde a la antropología de la mujer y a la psicología de la mujer, cierto rol, o cierto más que rol, cierto
aporte desde su femineidad a la sociedad, que cuando se ve inmiscuida en estas otras actividades es renuncia de aquello que le es propio también. Yo creo que eso también es un signo de crisis. Como conclusión de todo lo que dije, lo pude haber dicho en esta última diapositiva, pero para llegar a esta parte, estamos viviendo una crisis que es un reduccionismo antropológico, donde el problema del reduccionismo antropológico es donde ya no se ve al ser humano en su integralidad, sino desde una de sus dimensiones, y esa dimensión es el hombre técnico económico. ¿Qué pasa o qué ha pasado? La modernidad ha producido a este hombre técnico económico, que es el que importa. Y este hombre técnico económico oculta, esconde al verdadero, que es el hombre ético, aquel donde se respeta su dignidad como persona, no su capacidad ejecutora en medio de una sociedad. Este hombre técnico tiene un criterio de valoración. El criterio de valoración moral es la condición de posibilidad económica y técnica. Esa es nuestra crisis antropológica, cultural, donde no es el hombre ético, sino el hombre técnico económico el que marca el orden de nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno, esta es la realidad que los obispos nos invitan o que ponen de delante de nosotros para reconocer y desde aquí reflexionar cada uno de los ejes que nos toca analizar, ¿verdad?